¿Qué tal? Un saludo a todos. Vamos a iniciar este nuevo video con una, una nueva unidad. En este caso vamos a trabajar ahora con fluidos en movimiento y el tema central es la ecuación de Bernoulli. Es una ecuación importantísima para el análisis de fluidos en movimiento. Pero antes de entrar a la ecuación de Bernoulli tenemos que revisar algunas definiciones y conceptos muy básicos. Lo primero de ello es que cuando un fluido se encuentra en movimiento se puede encontrar en distintas condiciones. La primera de ellas es el llamado flujo laminar. Este se representa cuando las condiciones de presión, de velocidad y el diámetro de la tubería en la que se mueve el fluido permiten que éste se mueva de una manera uniforme. Si nosotros colocáramos una pequeña marca en una partícula de ese fluido y pudiéramos rastrear su trayectoria, podríamos observar que se mueve de esta manera. Lo mismo si hacemos con una partícula adyacente a ella y describe una trayectoria de este tipo, entonces vemos que estas líneas se forman de una manera muy conocida y en estas condiciones decimos que tenemos un flujo laminar. Podemos observar que las líneas no se cruzan y se les llaman líneas de flujo. Sin embargo, si cambiamos las condiciones de nuestra tubería, del movimiento de nuestro fluido, entonces se pueden generar pequeñas perturbaciones en el movimiento del fluido y como consecuencia en las líneas de flujo. Eso implica que las líneas, o bien como vemos aquí, podrían de alguna manera romperse o entrelazarse, y entonces aquí se generan como pequeños remolinos. Cuando tenemos una situación de este tipo decimos que el flujo es turbulento, y existe otro tipo de fluido que se encuentra entre estos dos, se llama fluido en transición. Otro concepto importante es el flujo másico, que se define como el cambio de la masa de un fluido que pasa por cierta sección transversal en una tubería durante cierto intervalo de tiempo. Es decir, nos mide el cambio de la masa por unidad de tiempo cuando se atraviesa una cierta sección transversal. Aquí esto me representa la sección transversal de la tubería. Esta es una sección de ellas que tiene un cierto diámetro. Acá tenemos otra sección de la tubería y está formada por otro diámetro. Podemos observar aquí que si examinamos el movimiento de ese fluido, una pequeña sección que le vamos a llamar delta L1, se va a formar aquí un pequeño volumen de ese fluido en cuestión, de tal forma que el volumen lo podemos medir como el área por esa pequeña longitud. Si recordamos la definición de la densidad de un fluido, recordemos que es masa sobre volumen, y si la despejamos nos quedaría entonces que la masa es igual a la densidad por el volumen. Si nos referimos al cambio de la masa en la sección 1, en esta sección tendría ese fluido una densidad 1 se multiplica por el cambio del volumen en esa sección. Si ahora medimos el cambio de la masa por unidad de tiempo a través de esta pequeña sección transversal, entonces haciendo uso de esta representación tendríamos densidad en la sección 1 por el cambio del volumen en la sección 1 por unidad de tiempo. Recordando ahora que el cambio del volumen lo podemos encontrar de esta forma: área por longitud. Y aquí podemos observar que esta longitud por unidad de tiempo me representa la velocidad con la que se mueve ese fluido en esa pequeña sección de la tubería. Aquí estamos asumiendo que el flujo es uniforme para que la velocidad de movimiento en esa pequeña sección sea uniforme también. Y si ese procedimiento lo hacemos de la misma manera en la sección 2,
Llegaremos a una relación muy semejante y entonces vamos a encontrar, de acuerdo a la ley de la conservación de la masa, la cantidad de masa que entra por esta sección de la tubería tiene que ser igual a la cantidad de masa que sale por esta tubería en el mismo intervalo de tiempo. Por lo tanto, encontraríamos esta relación: la densidad 1 por el área 1 por la velocidad en la sección 1 es igual a la densidad en la sección 2, el área de la sección 2 por la velocidad del fluido en la sección 2. A esto se le llama ecuación de continuidad. En el caso de los líquidos, la densidad de los fluidos no cambia, de tal forma que esta la podemos cancelar cuando se trate de líquidos, pero cuando se trata de gases, esa expresión tiene que quedar de manera completa. Ahora examinemos un ejemplo muy simple de cómo utilizar estas definiciones. Una manguera de jardín de 5/8 de pulgadas de diámetro se usa para llenar una piscina redonda de 6.1 metros de diámetro. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse la piscina a una profundidad de 1.2 metros si el agua sale de la manguera con una rapidez de 40 centímetros sobre segundos? Lo primero que tenemos que checar aquí es que el diámetro de nuestra tubería es pequeño, 5/8 de pulgada. Tendremos que pasarlo a metros. La velocidad con la que sale el agua por la manguera también es muy pequeño, 40 centímetros sobre segundos. Hay que pasarlo a metros sobre segundos. Entonces, para entrar en relación con el ejercicio, podemos hacer uso de la ecuación de continuidad. Observen que como estamos hablando de un líquido, aquí ya no aparecen las densidades porque es la misma y podemos cancelarlas. Pero también podemos hacer uso de la definición del flujo volumétrico. En este caso, el flujo volumétrico se define como volumen por unidad de tiempo, que también se puede encontrar como área por velocidad. Recordando también que el flujo volumétrico por ley de conservación en la sección 1 es igual al flujo total en la sección 2. Si comenzamos a analizar el ejercicio utilizando la ecuación del flujo volumétrico, pues aquí recordamos el flujo, que es el volumen por unidad de tiempo. El volumen es el área de la alberca por la altura a la que queremos que llegue el agua. Y ahora, si nosotros utilizamos la otra expresión para el flujo, que es área por velocidad, tendríamos área 1 por velocidad 1 va a ser igual al volumen en la alberca por unidad de tiempo. Este es el área de la alberca, la altura a la que queremos que llegue el agua por unidad de tiempo. Esta relaciona al área y la velocidad en la manguera. Esto relaciona a la sección de la alberca, de tal forma que podemos despejar de aquí el tiempo de nuestra expresión y con eso encontraríamos lo que nos pide. Pero también podemos hacer uso de la ecuación de continuidad. Si tenemos en la manguera área 1 por velocidad 1 igual a el área 2 en la alberca por la velocidad a la que se va llenando la alberca, recordando que la velocidad la podemos escribir también como la altura que va alcanzando por unidad de tiempo, asumiendo que la velocidad con la que sube el agua es constante, llegaríamos a esta expresión. Y observen que es la misma que encontramos acá con la definición del flujo volumétrico, de tal forma que con cualquiera de las dos podemos encontrar el resultado al despejar de aquí el tiempo. Entonces, como queremos hacer uso de la ecuación de continuidad, pues nos quedamos con esa. Recordamos área en la manguera, que se puede conocer porque conocemos el diámetro, velocidad a la que sale el agua por la manguera, este es el área de la alberca, velocidad con la que va subiendo el agua, la cambiamos a altura por unidad de tiempo y despejamos de aquí el tiempo. Recuerden que aquí tenemos que cambiar el diámetro a metros para poder calcular el área. Aquí tenemos que cambiar a metros sobre segundos para utilizar la velocidad. Entonces, al despejar el tiempo nos quedaría de esta manera. Está dividiendo
pasa para acá multiplicando y estos dos que están multiplicando van a pasar para acá dividiendo y reordenando, pues vamos a tener el área 2 entre el área 1, altura entre la velocidad 1. Haciendo los cambios que ya mencionamos, sustituyendo los valores, encontramos que el tiempo sería de 447.263.91 segundos. Si lo pasamos a horas serían poco más de 124 horas, y si lo pasamos a días, 5.175 días. Ahora aquí podríamos preguntarnos, ¿es mucho tiempo? Sí lo es, pero pues también tenemos que checar que la velocidad con la que sale el agua por la manguera es pequeña, el diámetro de la manguera es pequeño y la cantidad de agua que nos piden para la alberca es mucha. Por esa razón, tardaríamos más de 5 días en llenar la alberca con esas condiciones. Bien, con eso terminaríamos nuestro ejercicio de ecuación de continuidad, y para empezar a motivarnos un poco más a trabajar con esta parte, les dejo aquí una frase del maestro Yoda: hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Es decir, no se trata nada más de querer intentar hacer algo, hay que hacerlo. Chicos, chicas, con esto terminamos. Que la fuerza les acompañe.